Regresamos a esta edición de Al Cierre. Estamos en nuestro último bloque. Conversamos con el expresidente de Costa Rica y el secretario general de la OEA, doctor Miguel Ángel Rodríguez, con quien estamos dialogando sobre el carácter, el papel, el destino de esta organización, que por lo demás ha sido hoy día desafiada de alguna manera, tal vez no necesariamente desafiada, pero que ha encontrado alguna rivalidad en otros organismos que vamos a ver a continuación en la pantalla, según el mapa que nos ha elaborado nuestro departamento de producción. En 1948 se creó la OEA, 35 miembros estados permanentes. Y con Cuba, que ha estado excluida. Desde el año 61 viene actuando con 34 miembros. Bueno, no 34 desde el 61 porque ahí había menos, fueron incorporándose los países caribeños y Canadá. 35 estados, como decía el doctor Miguel Ángel Rodríguez, después se añadió Cuba, que sin embargo no se ha decidido a formar parte de eso, a pesar de que se le levantaron los requerimientos o las sanciones que la excluyeron de la OEA. Ahí tenemos otros organismos que han surgido recientemente, la UNASUR, estados de 12 miembros, y también la llamada Comunidad de Estados Caribe, que tiene 15 miembros, CELAC, y 33 naciones de América Latina y el Caribe. Muy bien. Don Miguel Ángel, usted mencionó antes, además del tema de la democracia, el tema de derechos humanos, y yo quiero que lo toque con particular interés por lo siguiente. Algún gobierno como el de Venezuela ha dicho que se retira o se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay quienes plantean que eso de la convención no se puede retirar nadie, y hay algún desconcierto o desacuerdo en cuanto a qué significa el carácter, qué es derechos humanos para unos y qué es derechos humanos para otros. Bueno, yo quisiera también, ese tema me parece sumamente importante, Ricardo, pero antes tal vez una última reflexión sobre el tema de democracia. Yo decía que es muy difícil porque algunos pretenden que es que la OEA imponga la democracia, lo que es imposible de que lo haga un organismo internacional. Hemos visto los fracasos, por ejemplo, de Estados Unidos en Asia, en el cercano oriente, los países árabes, tratando de imponer democracia. Esto es un tema muy complicado que tiene que surgir de los propios países, pero eso no quiere decir que la OEA no pueda hacer nada. Sí, los procesos de acompañamiento a la formación democrática, los procesos de certificación de elecciones, los procesos de defensa del sistema mismo de derechos humanos son procesos de defensa de la democracia, porque a través de la defensa de los derechos humanos se defienden los derechos políticos, se defiende la libertad, se defiende la posibilidad de vivir en su propio país y de opinar, de formar partidos políticos. De manera que todo esto forma parte de una defensa también de la democracia. Y ahí la OEA tiene que tener un papel muy activo. Y realmente la OEA ha logrado establecer un mecanismo a través del funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José, o la Declaración Americana de los Derechos Humanos, todo un mecanismo tan valioso y jurídicamente tan completo como el europeo para la defensa de los derechos humanos. Este mecanismo debe ser defendido y cuidado. Y no solo defendido y cuidado, tiene que ser extendido. Uno de los objetivos que yo tenía en mi periodo, que desgraciadamente como no pude continuar en él, decidí renunciar por otras razones, no lo pude acabar de llevar a cabo, era que la Corte y la Comisión se convirtieran en órganos permanentes, no que actúen solo unos pocos meses, para que toda la presa que hay de demandas de cumplimiento de recursos humanos pudieran verse con más claridad. Y es muy importante lograr que todos los países entren a formar parte del Pacto de San José, que no todos lo son. Muchos de algunos países del Caribe no lo son, Canadá y Estados Unidos no lo son adherentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no están sometidos a la jurisdicción de la Corte. Otros que han estado sometidos han querido salirse en su pasaje, en el tiempo de Fujimori y Perú, trató de salir del Pacto de San José. Actualmente Venezuela, esos son casos muy dolorosos porque desperdiciarían la posibilidad de que haya un mecanismo supranacional para que cuando hay violaciones
a los derechos humanos fundamentales de las personas defendidos por las convenciones internacionales de derechos humanos, entre en los organismos internacionales a defender a las personas. Y es muy importante que haya una defensa de las personas, porque muy a menudo, casi en la mayor parte de los casos, la violación de los derechos humanos son cometidos por los gobiernos. Claro. Y entonces no se puede pensar que sea solo el propio gobierno el que defiende los derechos humanos si eres el que los conculca. Se necesita que haya un organismo sobre el Estado, un organismo sobrenacional, que esté organizado por las propias naciones, pero que no dependa del gobierno de un país, para que si a mí me conculcan mis derechos, si a mí no me hacen un debido proceso y me condenan de una manera indebida, si a mí me meten a la cárcel sin ninguna justificación, si a mí me impiden el ejercicio de mi libertad de expresión, si a mí me impiden publicar un medio de comunicación, pues que yo tenga mecanismos para poderme defender. Precisamente, y aquí llegamos al final del programa, don Miguel Ángel, hay una realidad, y es que en la actualidad algunos gobiernos que llegan por la vía democrática a la toma del poder, llegan al gobierno, posteriormente incurren en prácticas que algunos consideran no democráticas, que incluyen la clausura de medios de comunicación, lo cual es totalmente anómalo en una democracia. Su conclusión al respecto. Que la defensa frente a esto es el sistema de derechos humanos, el sistema de defensa de los derechos humanos. Por eso es la importancia de que todos los países trabajemos en esto, y ahí todos tenemos mucho que hacer. Unos en asumir las responsabilidades, todos que nos corresponden, de que todos debemos contribuir al financiamiento de este sistema para darle más recursos y que pueda ser un sistema sólido, de que opere en forma permanente. Dos, que las resoluciones de los sistemas interamericanos de derechos humanos, de la Comisión y de la Corte, tengan el apoyo político de la gran mayoría de los países de la organización, con independencia del caso de que se trate y de qué país sea amigo o no amigo, donde se haya dado la conculcación de los derechos humanos. Y otro más, que es que tenemos que hacer conciencia en todo el continente de la importancia de esta defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, don Miguel Ángel Rodríguez, por su participación en este programa. Mucho gusto, ha sido un gusto estar en CB24 y con usted, don Ricardo. Gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado de esta interesantísima entrevista con el doctor Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario general de la OEA, expresidente de Costa Rica, y nos vemos la próxima semana en otra edición de Al Cierre.